En este sentido, no puedo dejar de agradecer al ministro Moratinos no solo que hoy nos acompañe, sino también su empeño y su buena disposición para lograr la unidad institucional, que fue clave también para el impulso de la Unión por el Mediterráneo y para que la Secretaría se estableciera en Barcelona. De modo pues que la señora Benita Ferrero-Waldner reúne cualidades y méritos más que notables y suficientes para que se le haya concedido el Premi Blanquerna en la seva edició 2009. Considerando además que hoy apoyar y hacer posible nuestra proyección en el marco euromediterráneo es algo tan natural como necesario, porque el Mediterráneo es, como región geoestratégica clave, el tablero en el que se está jugando una de las partidas decisivas del futuro de Europa. Gracias, president. Enhorabuena de nuevo, comisaria. Termina aquí la primera parte de este acto de entrega de la 16ª edición del Premio Blanquerna. Hemos alimentado el espíritu, pero ahora toca alimentar algo también muy importante, que es el cuerpo.